Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy. Hoy es sábado 18 del mes de abril. Le damos gracias a Dios que nos regala la oportunidad de estar compartiendo esta Santa Misa. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por todos ustedes. Ahí en los comentarios, mire, váyase a YouTube, ahí en su celular. Ahí puede colocar su intención en internet. Puede colocarlo, lo que están viendo por radio, lo que están viendo por otro canal, en YouTube está. Usted escribe Padre Marcos Galvis Misa y ahí está la misa del día. Y ahí coloca sus intenciones, las escribe y vamos a orar por cada una de ellas. De manera especial oramos hoy por la iglesia necesitada, por el eterno descanso de José Peña, José Macías, Ignacio García, Elena Núñez, Pedro Zamorano, Salvador Reyes, Aurora Rivera, José Luis Campos, José Hernández, Cayetano Martínez Lainé, Pedro Vivas, Lucas Ruiz, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Oramos por la salud de Donny Delgado, Yaimara Peñaranda, José Gaitán, por un padre de familia para que convierta, por Saúl Moreno, por su trabajo, Carlos Rivera, para que Dios lo ayude, y por Antonio Velázquez para que Dios le conceda la libertad. Hoy yo quiero orar de manera especial, aquí tengo la lista. 18 y 19, vamos a orar por Brooklyn, New York. Vamos a orar por la iglesia de San Brenda. Vamos a ofrecer esta misa por esta comunidad. El Padre Marcos va a estar este sábado 18 y mañana domingo 19 en San Brenda, aquí en Brooklyn, New York. Los hermanos de New York que quieran participar, ahí de una vez les digo el número de teléfono. Pueden llamar a Antonia al número 347-961-2913. Y ahí nos vemos para compartir y para dialogar un poquito sobre la Biblia. Vamos a compartir hoy Hechos capítulo 6, versículo 1 y siguiente. Los apóstoles se dieron cuenta de una falla que tenían y dijeron, no está bien que descuidemos la predicación de la palabra de Dios y nos dediquemos al dinero, a las mesas. No está bien, eso no está bien. Busquen a hombres que se encarguen de eso. Por eso la Iglesia Católica ha formado algo que se llama Consejo Económico, Consejo de las Mesas. ¿Y quiénes son? Laicos que administran los dineros que llegan a los templos. ¿Cómo la ve? ¿Usted sabía eso? Que hay laicos que administran el dinero, lo cuentan, lo acomodan y dicen, con el sacerdote junto, esto va a ser destinado para esta obra, para aquellos bombillos, para aquel techo, para aquella pintura. Nosotros no podemos trabajar solos. Es la gente que dice que los padres administran mucho dinero y controlan todo el dinero. No, hay un consejo económico. Y si en algún momento hay una falla, ahorita les explico un poquito, hay algo que se llama auditoría y la manda el obispo para ver qué pasó con el dinero, para ver qué sucedió. Los laicos ayudan a los sacerdotes en la administración del dinero, porque nosotros, por atender el dinero, no podemos descuidar la palabra de Dios. De eso hablaremos en la misa. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Entremos con alegría, cantando llenos de gozo. Venimos hoy a su encuentro, Jesús es quien nos espera. Entremos con alegría, cantando llenos de gozo. Venimos hoy a su encuentro, Jesús es quien nos espera. Entremos en su casa, es casa de oración, para poder aprender los caminos de Dios. Entremos con alegría, cantando
llenos de gozo. Venimos hoy a su encuentro. Jesús es quien nos espera. Venimos hoy a su encuentro. Jesús es quien nos espera. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer delante de la presencia de Dios cuáles son nuestras faltas, cuáles son nuestros pecados, cuáles son las cosas malas que hemos cometido. Dice la Biblia, no podemos descuidar a Dios. No podemos descuidar la predicación, no podemos descuidar la evangelización por atender al dinero, a la plata, por atender a las cosas del mundo. Vamos a pedirle perdón a Dios porque la avaricia nos ha cegado y nos ha hecho descuidar las cosas de Dios, el trabajo, aquello que es material, por la empresa, por la compañía, un negocio, no fui a la misa, descuidé la lectura de la palabra de Dios porque tenía que hacer dinero. Las mesas, las apuestas, las mesas, el dinero, las mesas, las comidas, hacen que nos olvidemos de la palabra de Dios. Y dice la Biblia, no se puede. Que lo hagan otras personas. Ustedes y yo que somos cristianos, no. Aunque el dinero sea necesario, aunque la comida sea necesaria, debemos aprender a no sacar de lado a Dios. Pidamos perdón a Dios. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de mí, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de mí. Oremos. Aparta, Señor, de nosotros la sentencia condenatoria, escrita en virtud de la ley del pecado, que ya anulaste en el misterio pascual por la resurrección de Jesucristo, tu Hijo. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito ahora a que escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría.
a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos, incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús, oh Jesús. Vivir tu amor en plenitud y cambiar nuestras vidas, nuestro ser, dando fruto de ese amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Nuestras vidas, nuestro ser, dando fruto de ese amor, siendo testimonio en nuestro caminar. El Señor esté con todos Y ustedes. con tu espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo: soy yo, no tengan miedo. Ellos quisieron recogerlo a bordo, y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo. Pidámosle a Él que nos regale sabiduría, entendimiento para meditar su palabra, diciendo: ven, Espíritu Santo, Ven, Espíritu Santo. llena nuestros corazones Llena nuestros corazones de tu luz.
de tu luz, de tu sabiduría, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, sino como palabra de Dios, que es en realidad que es en realidad y que ejerza su acción y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Hoy vamos a meditar un poquito la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo desde el 1 en adelante. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra cómo los apóstoles tenían claridad en la mente, cómo los apóstoles tenían una certeza de lo que querían. Resulta que las comunidades, dice Hechos 4 y Hechos 5, empezaron a recibir dinero por la predicación, empezaron a recibir dinero porque la gente vendía sus campos y lo colocaban a los pies de los apóstoles. Y siempre donde hay dinero hay mal manejo, hay corrupción, hay aprovechamiento, hay muchas cosas intermedio. Y entonces, cuando los apóstoles se dieron cuenta de esto, crearon el primer consejo económico. Crearon un grupo de personas que se iban a encargar del manejo del dinero. Y dijeron, no nos vamos a encochinar las manos, no nos vamos a embasurar, nosotros nos vamos a dedicar a la predicación de la palabra de Dios. Nosotros nos vamos a dedicar a la evangelización con la palabra de Dios. Gracias por sus ayudas, por sus colaboraciones, pero nosotros vamos a dedicarnos al manejo de la palabra de Dios, a saber manejar la Biblia, a saber manejar la palabra de Dios. Y va a haber un grupo de personas de 7 que se van a dedicar al dinero, al manejo, a las compras, a las ventas, al negocio. Y así fue. Y me llama la atención porque escogieron a 7 hombres llenos del Espíritu Santo. Miren, esto que les estoy diciendo se debe hacer en todas las parroquias. Es obligatorio en todas las iglesias que haya un consejo económico. ¿Y qué es un consejo económico? Un grupo impar. Pueden ser 3, pueden ser 5, pueden ser 7, pueden ser 9. Un grupo de personas que manejen las finanzas. Pero en ese consejo económico de las parroquias, dice la Biblia que deben estar llenos de Espíritu Santo, es decir, de sabiduría. No es que usted va a agarrar el dinero de la parroquia y se lo va a dar a cualquier persona. Ese que recibe el dinero de las ofrendas, de las donaciones, de las ayudas, de las rifas, de vendimia, de la venta, qué sé yo, lo que ingrese en la parroquia, ese debe dar memoria y cuenta y hay que supervisarlo. Y debe ser una persona inteligente y una persona que produzca más y que trabaje más. Si en una parroquia, cuando llegan los ingresos, las vacas gordas en una fiesta patronal, o cuando se hizo una rifa, o cuando se hizo una comida que llegó el dinero, todo lo que llega a la parroquia se gasta, se despilfarra, se tira a la basura, entonces no va a haber una parroquia que se mantenga sola. Va a haber una parroquia siempre necesitada, pero no una parroquia que tenga sus entradas de dinero. ¿Y para qué sirve el dinero? Bueno, el dinero sirve para cambiar los bombillos, para pintar la iglesia, para arreglar el baño, para cambiar los botes de agua, para cambiar el suelo, para arreglar las bancas, para hacerle mantenimiento a los aires, para pagar el personal que va a la parroquia. Para eso sirve. Pero no es función primordial o que prevalece en el sacerdote, en el ministro. No es lo más importante en una parroquia, pero sí es importante. Y por eso cada sacerdote debe nombrar un consejo económico. Y ese consejo económico está respaldado en Hechos capítulo 6, donde nombraron a 7 hombres llenos de Espíritu Santo y de sabiduría para ejercer la tarea de
administrar los bienes, los recursos, sin robárselos, sin llevárselos. Miren, cuando un sacerdote trabaja solo con el dinero, tiene la tentación. ¿De qué? De agarrar el dinero y metérselo al bolsillo y llevárselo. Y ustedes han escuchado historias de sacerdotes que se han llevado el dinero. ¿Y por qué se lo han llevado? Porque no han nombrado un consejo económico, porque los fieles no ayudan en el manejo del dinero. Y entonces es fácil agarrar el dinero que no es mío, que es de la parroquia, que es de la iglesia y llevármelo. Miren, los sacerdotes tienen un sueldo. Los sacerdotes se les da un incentivo, se les da un pago. Aquí en Venezuela no se hace eso. Aquí en Venezuela no se paga. Pero yo recuerdo cuando estudié en España, a mí me mandaron a trabajar en una parroquia y nunca me habían pagado un sueldo. Me pagaron uno solo, pero me pagaron. Y el sueldo que me daban eran 600 euros mensual para yo comer, para yo vestirme, para yo trasladarme, para yo comprar todo lo que necesitaba, que no era mucho, que era poco. Pero hay sacerdotes en parroquia que tienen su sueldo. Entonces, si tienen su sueldo, si tienen su entrada, ¿por qué van a robar o por qué van a agarrar el dinero que no le corresponde, que es de la parroquia, que es de su iglesia, que es de su comunidad? Para eso debe haber un consejo económico, para que reúna y diga, bueno, al sacerdote le vamos a dar una ayuda. El sacerdote también come, el sacerdote también mantiene su carro, el sacerdote también viaja, el sacerdote también se enferma y el consejo económico le ayuda en eso. Padre, le vamos a ayudar. Mire, aquí se recogió tanto dinero, le vamos a dar un porcentaje de eso que se recogió en este mes y esa será su paga. Y esa es la función. En unos países, en unos lugares funciona muy bien, pero por lo menos le hablo el caso de Venezuela, no funciona bien. Usted en una ofrenda aquí en Venezuela, durante una semana puede recoger $20. Multiplicado por 4 semanas, que es la misa dominical, serían $80. ¿Qué hace con eso? ¿Alcanza ni para la gasolina del carro? Entonces las comunidades en Venezuela traen comida, pollo, carne, traen lo que el padre necesita para comer y se apoya de esa manera. Le digo la realidad de acá, porque ni sueldo hay y las ayudas son pocas, pero las parroquias se deben encargar del sustento digno del sacerdote a través de un consejo económico. El consejo económico recibió el dinero y tiene que buscar la manera de hacerlo producir. ¿Qué hicimos, por ejemplo, en Torunos? En Toruno nos regalaron una parcela. ¿Y qué es una parcela? Bueno, 11 hectáreas de tierra. Y las estamos sembrando para que haya maíz, para que haya calabaza, para que haya verdura. Y tenemos unos changuitos, unos cochinitos engordando y unas gallinas y unos pollos. ¿Por qué? Porque luego vendrán las vacas flacas donde no hay. Viene otro sacerdote y ahí le queda la parcela, la tierrita, su granjita, para que pueda mantenerla y para que pueda tener los animales y que pueda comer. Entonces, el consejo económico es muy importante para ayudar al sacerdote que no tome de prioridad el trabajo, que no tome de prioridad el hacer dinero. Otra cosa muy importante, les hablo de esto porque hoy la Biblia habla. Miren, cuando un sacerdote no tiene lo necesario para comer y no tiene lo mínimo para vivir, se vuelve inventor, se vuelve inventor, se vuelve inventor. Es que voy a ir a la universidad a dar clases para que allá me pagan. Es que voy a ir a atender un hospital porque allá me pagan. Es que voy a ponerme a pegar tubos y voy a ponerme a hacer albañil porque de ahí voy a vivir. Cuando los apóstoles se dieron cuenta que el afán por el dinero, que las mesas estaban provocando en ellos, el descuido de la evangelización, el descuido de la lectura de la Biblia, dijeron, no, Señor, nosotros no podemos abandonar la predicación de la palabra por dedicarnos a las mesas. No lo podemos hacer. Escojan a unos hombres y póngalos al frente, pero nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros nos vamos a dedicar a la evangelización. Pero me llama la atención cómo termina. Dice que como habían sacerdotes, como habían ministros dedicados a la evangelización y no al dinero, a la predicación y no al dinero, oiga, la palabra de Dios cundía, la palabra de Dios se regaba, la palabra de Dios se difundía por mucha gente.
en medio de mucha gente. Se difundía. Cuando el laico se dedica al dinero, cuando el laico se dedica a ayudar a la parroquia, cuando el laico se dedica a que en la parroquia haya lo necesario para vivir y esté bien, entonces el sacerdote se puede dedicar a evangelizar, a predicar. Se puede dedicar a llevar la palabra de Dios. Mire, ahorita estamos de predicación, estamos llevando la palabra de Dios. Hoy, 18 y 19, estamos en Brooklyn, New York. Si usted quiere venir a escuchar la misa en vivo, los evangelios en vivo, puede llamar a la hermana Antonia al número 347-961-2913. El día de mañana vamos a estar en Mississippi, en Tupelo, Mississippi, Iglesia San James. Pueden llamar al número 402-9599. Pueden llamar al número 602-402-9599. Ahí en la iglesia, repito, 602-402-9599. El día 21 estaremos en Warner Robinson, Georgia, en la iglesia Sagrado Corazón. Pueden llamar a Melissa al número 478-923-0124. Bueno, y ahí están los otros lugares donde vamos a estar. Ahorita que estamos en evangelización, en predicación, estamos llevando la palabra de Dios. Les digo que pueden llamar para que ellos le digan cuál es el lugar, cuál es la fecha, cuál es la hora. Le van a informar todo, le van a informar todo. Ah, yo voy a predicar. Padre, ¿y usted cuánto cobra? Nada. Padre, ¿y cómo hace usted? Bueno, si la comunidad se organiza, recoge una ofrenda y me dice, Padre, aquí hay para su parroquia. Ustedes están viendo los trabajos que hacemos en la parroquia. Los arreglos, los acomodos, las flores, la iluminación, las imágenes. En todo eso se invierte. Si la gente llega y me dice, Padre, le traje yo personalmente una ayudita, aquí hay un sobrecito, aquí una cartica, tome, se lo regalo. Yo lo recibo. Pero eso va dirigido o a la joya solidaria, o a la ayuda de los niños, o a las comidas para los hospitales, o para la parroquia. Ahora, cuando la gente me dice, Padre, ¿usted qué quiere? ¿Qué necesita? Le digo, mire, necesito esto, necesito aquello. Necesitamos esto para la parroquia, necesitamos esto para seguir trabajando. El laico se debe preocupar del sacerdote. Y el sacerdote debe preocuparse menos por el dinero, por el trabajo, por hacer las cosas, para que la palabra de Dios cunda, para que la palabra de Dios se riegue, para que la palabra de Dios sea mejor explicada. Un sacerdote que tiene en su cabeza, en su mente, ¿qué voy a hacer? No tengo dinero, se me va a casar la iglesia, se me va a caer la iglesia, mire cómo está. No puede hacer las cosas bien. Necesariamente se va a preocupar de ese problema y no se va a preocupar de la predicación de la palabra de Dios. Los apóstoles descubrieron este fenómeno a tiempo, este problema, y dijeron, nosotros nos vamos a dedicar a la predicación de la palabra y ustedes dedíquense a las mesas. Y la palabra de Dios cundía y la palabra de Dios llevaba a todos lados. Por eso la preocupación nuestra debe ser la predicación. Yo predico. Y cuántas personas, mire, generosas que me he encontrado. Padre, le ayudo en su parroquia. ¿Cómo le ayudo? Padre, aquí hay un granito de arena. No pude mandárselo porque no entendí, pero aquí yo vengo y le ayudo. Y ustedes ven los crecimientos tan grandes y agigantados que hemos tenido en la iglesia. ¿Por qué? Porque me he preocupado por la predicación, por la evangelización. Carguen su Biblia, vamos a leer esta cita bíblica, vamos a leer el Evangelio y ustedes se han preocupado por mí. Padre, le vamos a cambiar los zapatos porque ya están viejitos. Padre, le vamos a mejorar el micrófono porque ese ya no suena bien. Padre, esos teléfonos que tienen ya no están grabando, le vamos a mejorar. Y esa es la forma en cómo la gente agradece y cómo la gente ayuda y cómo la gente se da cuenta. O Dios usa a la gente porque el trabajador necesita su salario. Me llamó una señora diciéndome, Padre, es que usted cobra mucho caro por las predicaciones. ¿Y quién le dijo a usted que el Padre Marcos cobraba? La parroquia que me invita organiza un evento. Y en ese evento, en esa actividad, quieren acomodar un baño. Bueno, traemos al Padre para que predique y le piden una colaboración a usted, que no es grande, pero que usted, porque es para la iglesia, se ofende, se molesta y no le gusta. Pero es para esa parroquia. Es para pagar los gastos del avión del Padre que va de un lugar a otro lugar, para pagar el hotel, para pagar la comida. ¿Y cómo voy?
Pídele a Dios que me dé el don de la dislocación para yo poder llegar a todos lados y poder ir a predicar. Pero eso ya lo hace la parroquia, lo hace la comunidad, no lo hace el padre. Y con un fin bueno de la parroquia, de la iglesia, para ayudar a su necesidad. Ayuda a la iglesia una vez en su vida, por lo menos. Y ese dinero lo recogen los grupos y hacen efectiva la obra. Miren cómo lo dice Hechos capítulo 6, versículo 1. Paren la oreja, oído al tambor. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, Iban creciendo los discípulos, iban aumentando, y cuando la iglesia está pequeña y casi no hay gente, no hay muchos problemas. Pero entre más aumente y entre más crezca el número de los discípulos y entre más la gente vaya a la misa y participe de las cosas de Dios, vienen los problemas. Oiga, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, habían judíos griegos y habían judíos hebreos. Eran judíos, pero se peleaban. de que no se atendía bien a sus viudas. Los apóstoles tenían una prioridad. El libro del Deuteronomio 26:12 dice que los diezmos que se recogían eran para ayudar a las viudas, a los huérfanos y a los sacerdotes. Y entonces los apóstoles ayudaban a las viudas. ¿Quiénes eran las viudas? Mujeres grandes que habían perdido su marido, que habían muerto sus maridos y no tenían cómo vivir. Entonces la iglesia, de los fondos, de lo que tenía, ayudaba a esas viudas, que es lo mismo que hacemos los sacerdotes en las parroquias. De los fondos, de lo que llega, de las ayudas. Bueno, hoy vamos a hacer una sopa, hoy vamos a hacer una misa y hoy vamos a ayudar a los niños. Nos vamos a una comunidad y le colocamos el nombre de Olla Solidaria, que es el proyecto, que es la actividad que llevamos. Vamos, hacemos la misa, en la mañana llegan las personas, arreglan la leña, prenden la candela, preparan la Eucaristía, el altar, hacemos la misa, después de la misa le damos ropa a los niños, le damos juguetes, le damos comida a la gente y calabaza, cada quien para su casa. Se alimentaron el estómago y alimentaron su espíritu también. Esa atención a los vulnerables y a los necesitados los lleva a la iglesia. Vamos hoy al hospital. En el hospital hay mucha gente, hay gente necesitada, sí, vamos para allá. Llegamos al hospital y repartimos la comida, le repartimos a las personas, a los niños recién nacidos, su ropita, sus cosas necesarias. Y ya. Esa tarea de evangelizar, esa tarea de ir a predicar, de ir a llevar la caridad es de la iglesia y hay que hacerlo. Yo respeto a aquellos sacerdotes que no lo hacen y respeto a aquellos sacerdotes que tienen su manera de hacerlo. Pero en Venezuela, con la necesidad, con los problemas, con la dificultad, la iglesia se ha visto muy, muy de la mano con el pueblo, muy de la mano con la gente necesitada. Abandonaban, descuidaban. No se puede descuidar la caridad. Hay que tenerla siempre presente para hacerla. Hay que tenerla presente. Oiga, en el servicio de caridad de todos los días. y la caridad no es un día, la caridad es todos los días. La caridad es siempre. Nosotros subimos videos cada día 5, cada día 25, pero los viernes estamos haciendo la misa, la olla solidaria. Los sábados estamos con las personas compartiendo. Cuando hay una fiesta patronal, cuando hay un evento y viene bastante gente, le damos de comer y le ayudamos cuando hay una cosecha. Esa es la tarea, es la caridad. No es porque el Padre sea bueno, es porque es mi responsabilidad. Y yo le agradezco públicamente a todos los hermanos quienes ya han descargado la aplicación Patreon. En esa aplicación Patreon que usted descarga a su celular, colocan su granito de arena, que Dios le bendiga, le multiplique, porque nos han ayudado bastante. Y de ahí sacamos los recursos para hacer la comida, hacer las donaciones, arreglar los templos, para todo. Y también cuando la gente en las misas coloca su ofrenda, también, gracias, Dios les pague. O cuando me encuentran por ahí, me dice, tome Padre para las gracias. Porque así podemos trabajar y trabajamos, que no es lo más importante, que no es lo fundamental,
que no es lo primero es la predicación de la palabra, pero la caridad también. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Y los diciembre nosotros hacemos una actividad grande, por eso esa ropita que usted ya no le quede, que usted me la guarda y en diciembre me la manda para acá, para Venezuela. O antes de diciembre, mándemela. Y en diciembre vestimos a los niños, a los adultos, le damos comida, le damos de todo. Hacemos una actividad bien bonita. No se puede descuidar la caridad. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: Los discípulos eran más de 500. Se reunieron los 12 con ellos y le dijeron, no es justo, ¿cómo? no es justo No está bien, no es justo, no es correcto que dejando el ministerio de la palabra de Dios, que nosotros que somos ministros y somos los encargados de predicar la palabra de Dios, de evangelizar, nos dediquemos a administrar los bienes. nos administremos a la plata, nos dediquemos a la mesa. Y aquí dos enseñanzas. Primera enseñanza, un sacerdote no debe ser una persona amante del dinero. Que me voy a la universidad a dar clases para que me pague, que me voy a atender a los enfermos para que me paguen, que yo me siento en la mesa y si no me pagan no hay bautizo, no hay comunión, no hay confirmación. Ese pecado se llama simonía. Lo cometió Simón el mago, que quiso comprar la gracia de Dios con dinero. Y eso a Dios no le gusta. Ciertamente el trabajador tiene derecho a su salario, pero el sacerdote no puede descuidar la predicación de la palabra de Dios por atender los asuntos de dinero, que voy a dejar el sacerdocio y me voy a atender la empresa familiar, que yo ya vengo y voy a atender mi compañía, que voy a atender mi finca, que voy a atender mi ganado, que voy a atender mi plata. No, ya va. Busque a personas, busque a sus hermanos y encárgales la herencia familiar. Pero el cura para la iglesia, para predicar la palabra de Dios. Y entonces dice Pedro y dicen los apóstoles, no está bien que nosotros abandonemos, descuidemos lo más importante que es la palabra de Dios y nos dediquemos a la mesa y al dinero y a la inversión y a los negocios. Eso no está bien. Y hay sacerdotes que son negociantes. Y hay sacerdotes que descuidaron la palabra de Dios. Hay otros que predicamos la palabra de Dios y la gente nos ayuda y podemos hacer y trabajar muchísimo. Pero hay otros que creen que predicar la palabra de Dios no trae ningún beneficio. Ya ni en la misa predican, ya ni saben predicar 10 minutos, ni 5 minutos, ya se cansan, ya no tienen idea, no saben qué decir. No es justo que abandonemos el ministerio de la palabra y nos dediquemos a las mesas. Escojan entre ustedes a 7 hombres Un número impar es lo que se llama en la iglesia consejo económico. de buena reputación, Las personas que trabajen ahí deben ser de buena reputación, unos ladrones, no deben robarse el dinero ni sacar las ofrendas. llenos del Espíritu Santo Deben estar llenos de Dios, del Espíritu Santo para hacer las cosas bien. y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Ese servicio le vamos a dar la plática, ellos que nos ayuden con lo necesario, nosotros no vamos a hacer eso, porque no está bien que nosotros descuidemos la predicación de la palabra de Dios y nos dediquemos a la mesa. Y ahí escogieron a hombres, a 7 hombres que se dedicaban a la mesa. Eso es lo que se llama consejo económico en las parroquias. Y eso es lo que se llama ayuda al sacerdote. Por un lado, el sacerdote no debe ser platero. Y por otro lado, el laico debe ayudar al sacerdote. Usted sabe que el sacerdote come, ¿sí o no? Usted sabe que el sacerdote se viste. Usted sabe que el sacerdote a lo mejor hay lugares en el mundo como en Venezuela que no se les da un sueldo o el sueldo que se le da es una ayuda. Yo estudiaba, me daban 600 euros y esos 600 euros no alcanzaba para los viajes, para los libros, para la comida. Para yo poder comprar la ropa que no tenía, no me alcanzaba. Y aún así los regalé a los sacerdotes aquí. Y Dios no me dejó solo, no me abandonó. Viví en lo que es la divina providencia, lo que Dios quiera. Y Dios me ayudó. Nosotros debemos vivir. Nosotros debemos comer y ustedes lo saben. Y muchos laicos son muy buenos y muy generosos. En los campos, padre, mira, y le traes una gallina. Padre, mira, le traes un pollo. Aquí le hay 1 kilo de queso. Aquí hay unos platanitos, padre, para que lleve. Gracias.
a esas personas que nos ayudan. Miren lo que viene. Nosotros nos dedicaremos a la oración Misión de un predicador, de un sacerdote. La oración y al servicio de la palabra. y a la predicación y al servicio de la palabra. Cuando un cura en un pueblo, en una comunidad se dedica al servicio de la palabra, miren lo que pasa, y a la oración. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, La oración era la tarea, oraron por esas personas. Cada vez que se hace un consejo dentro de las parroquias hay que orar para que Dios los ayude. les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios, Como ellos se dedicaron a la oración y a la predicación de la palabra, mientras tanto la palabra de Dios, iba cundiendo, me encanta, iba. cundiendo, ¿Y qué significa cundir? Manchar, tocando, regándose, diseminándose. Si ellos se fueran dedicados a la platica, al dinero, fueran banqueros. Pero se dedicaron a la predicación. Y cuando se dedican a la oración y a la predicación, la palabra de Dios iba cundiendo. en Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Y así crecía la iglesia. La iglesia no crece con dinero, la iglesia crece con predicación de la palabra de Dios y la iglesia crece con oración. Ahora comprendan por qué mi insistencia en leer la Biblia, en predicar la palabra de Dios y enseñar. Busquen el reino del cielo y lo demás viene por añadidura, lo dijo Jesucristo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, elevemos nuestras oraciones a Dios, pidiéndole a Él por nuestras necesidades e intenciones. Ante todo, pidámosle a Dios por la Iglesia Universal, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que fieles al Evangelio prediquemos a Jesucristo, camino, verdad y vida. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la paz en el mundo entero, por la paz en Venezuela, en nuestros corazones, en Oriente Medio, para que Dios traiga la paz al mundo entero, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes y los jefes de Estado, para que guíe nuestra patria por camino de amor, de justicia y libertad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cada uno de nosotros que participamos en la iglesia, para que ayudemos a mantener la iglesia en sus necesidades, ayudemos con nuestro aporte, con nuestra colaboración, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos aquellos que trabajan en los templos como ecónomos, como consejo económico, para que sean honestos, transparentes y puedan ver crecer en la iglesia cada día los arreglos, los acomodos, las necesidades, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los sacerdotes para que nos dediquemos a la oración y a la lectura de la palabra de Dios y así ella vaya cundiendo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que a ejemplo de los apóstoles nos demos cuenta que lo más importante es la predicación y la oración y así trabajemos en función de que éste se vaya realizando, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos ustedes quienes ven la misa en su casa, para que se enamoren de la palabra, para que la vean crecer, para que vaya cundiendo en sus hogares y familias, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad y de misericordia, escucha nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, junto al pan y junto al vino, presentemos ante Dios nuestra vida, lo que somos y tenemos, presentemos nuestras ofrendas. El que quiera colocar su granito de arena de su casa, lo puede hacer en este momento. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti
Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Decimos todos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Todos anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz se les dejo, mi paz se les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan un abrazo de paz, les envío mi abrazo de paz fraterno en la distancia. Los quiero mucho y gracias por acompañarnos en esta Santa Misa. Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres. Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres. Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, da la paz a nuestro pueblo y da la
Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor. Todos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Jesús, estás aquí frente a mí, tan humilde te me vienes a entregar. A pesar de tu grandeza y de tu santidad, me llamas a tu mesa y me invitas a cenar. Te doy gracias, Señor, por tanto amor. No soy digno ni de estar frente a tu altar. Te pido un poco más de fe y humildad para así poder lograr llegar a santidad. Te recibo con el corazón. Recibo tu cuerpo y sangre, mi Señor, que es la gran prueba de tu inmenso amor. Te recibo hoy, permanece en mí. Te abro las puertas de mi corazón. Habita, Señor, por siempre en mi interior. Jesús, estás aquí frente a mí, tan humilde te me vienes a entregar. A pesar de tu grandeza y de tu santidad, me llamas a tu mesa y me invitas a cenar. Te doy gracias, Señor, por tanto amor. No soy digno ni de estar frente a tu altar. Te pido un poco más de fe y humildad para así poder lograr llegar a santidad. Te recibo con el corazón. Recibo tu cuerpo y sangre, mi Señor, que es la gran prueba de tu inmenso amor. Te recibo, permanece en mí. Te abro las puertas de mi corazón. Habita, Señor, por siempre en mi interior. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana para seguir compartiendo la Santa Misa. No falten, los esperamos. Del libro de Josué, capítulo 1. Después de la muerte de Moisés, Yahvé habló a Josué, hijo de Nun, el ayudante de Moisés. Le dijo: Moisés, mi servidor, ha muerto. Tú ahora atraviesa junto a todo el pueblo el Jordán y pasa a la tierra que daré a los israelitas. Como se lo dije a Moisés, les daré cualquier lugar que pise tu pie. Esto es, desde ese desierto hasta el gran río, el río Éufrates. Todo el territorio desde las Hititas al gran mar hacia el lado del sol poniente será su tierra. Mientras vivas nadie podrá resistirte. Estaré contigo, así como estuve con Moisés. No te olvidaré ni te abandonaré jamás. Sé valiente y ten ánimo. Tú harás que este pueblo tome posesión del país que juré dar a tus padres. Sé valiente y ten ánimo. Trata de observar en todos sus puntos la ley que te dio mi servidor Moisés. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, y tendrás éxito por donde vayas. Releerás constantemente este libro de la ley. Lo meditarás día y noche para que actúes en todo según lo que allí está escrito. De ese modo llevarás a cabo tus proyectos y tendrás éxito. Esta es mi orden. Sé valiente y ten ánimo. No tiembles, no tengas miedo. Yahvé, tu Dios, está contigo donde quiera que vayas. Josué dio esta orden a los escribas del pueblo. Recorran el campamento y den al pueblo esta instrucción. Preparen sus provisiones, porque en 3 días más van a atravesar el Jordán para ir a conquistar el país que les dará Yahvé su Dios. Josué se dirigió luego a la tribu de Rubén, a la de Gad y a la media tribu de Manasés. Acuérdense de lo que Moisés, el servidor de Yahvé, les mandó. Yahvé su Dios dijo: les ha dado este territorio para que sea el descanso de ustedes. Pero van a dejar a sus mujeres, a sus hijos, a sus rebaños en este territorio que Moisés les dio a este lado del Jordán, y pasarán armados delante de sus hermanos. Todos ustedes que son guerreros valientes, los ayudarán hasta que Yahvé haya dado a sus hermanos el descanso, así como lo hizo con ustedes, y hasta que tomen posesión también del territorio que Yahvé les asignó. Entonces volverán ustedes a la tierra que les tocaron, es decir, el territorio que les dio Moisés a este lado del Jordán, hacia el lado del sol naciente. Le respondieron a Josué: haremos lo que nos mandes e iremos a donde quiera enviarnos. Te obedeceremos en todo, igual como obedecimos a Moisés. Y ojalá Yahvé tu Dios esté contigo, así como estuvo con Moisés. Aquel que no te obedezca ni haga caso a lo que tú mandes, será reo de muerte. En cuanto a ti, sé valiente y mantente firme. Josué, hijo de Nun, despachó desde Sitín secretamente a 2 espías. Les dijo:
Vayan, observen bien el terreno y la ciudad de Jericó. Después de recorrer su camino, entraron en casa de una prostituta que se llamaba Rahab. Allí pasaron la noche. Le avisaron al rey de Jericó: unos hombres israelitas llegaron aquí, han venido para observar el terreno. Entonces el rey de Jericó mandó a decir a Rahab: haz que salgan esos hombres que se han alojado en tu casa, pues han venido para informarse de nuestro territorio. Pero la mujer escondió a los hombres y respondió: esos hombres que llegaron a mi casa se fueron al caer la noche, cuando se cierra la puerta de la ciudad, y no sé dónde partieron. Si ustedes salen inmediatamente en su persecución, tal vez los atrapen. En realidad los había hecho subir a su terraza y los había escondido bajo unos atados de lino que tenía allí. La gente se lanzó en su persecución en dirección del Jordán, hacia el lado de los vados, y apenas salieron se cerró la puerta de la ciudad. Todavía no se había acostado los dos hombres cuando ella los fue a ver en las terrazas. Les dijo: sé que Yahvé les ha entregado este país. Han sembrado el pánico en medio de nosotros y de toda la gente de este país. Está atemorizada con ustedes. Nos han dicho de qué manera Yahvé sacó a ustedes del mar de los juncos, de qué manera Yahvé secó ante ustedes el mar de los juncos cuando salían de Egipto, y lo que ustedes hicieron a los reyes de los amorreos al otro lado del Jordán, y a Sihón y a Og, a los que condenaron al anatema. Cuando lo supimos se nos paró el corazón, y al verlos acercarse todo el mundo está ahora lleno de miedo. Porque Yahvé su Dios es un Dios tanto arriba en los cielos como en la tierra. Pero ya que les he hecho un favor, júrenme que por Yahvé, que también ustedes harán un favor a la casa de mi padre, y dejen que viva mi padre, mi madre, mis hermanos y mis hermanas, y todos los que pertenecen. Líbrenme de la muerte. Los hombres respondieron: te lo juramos por nuestras propias cabezas, con tal de que tú no lo reveles nuestra conversación. Te trataremos con bondad y fidelidad cuando Yahvé nos entregue este país. Los ayudó a bajar por la ventana, porque su casa estaba construida sobre la muralla, y les dijo: huyan a los cerros para que no los encuentren los que los persiguen. Quédense allí escondidos 3 días, hasta que regresen los que los persiguen, luego sigan su camino. Los hombres le dijeron: respetaremos el juramento que te hemos hecho. Cuando entremos en este territorio, amarrarás un cordón de lino rojo a la ventana por donde nos hiciste bajar. Reunirás junto a ti en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia de tu padre. Si alguno de entre ellos abre la puerta y sale de la casa, será responsable de su muerte. Nosotros quedaremos libres, pero si los nuestros ponen la mano encima de cualquiera que esté contigo en tu casa, nosotros seremos responsables. Pero no cuentes a nadie nuestro acuerdo, porque si no quedamos libres del juramento que acabamos de hacer. Les dijo: que sea como acaban de decírmelo. Los despidió y se fueron. Luego amarró el cordón rojo a su ventana. Los hombres al salir se dirigieron a los cerros. Allí estuvieron 3 días mientras los que los perseguían buscaban a lo largo del camino sin encontrar nada. Luego los dos hombres bajaron entonces de los cerros y atravesaron el Jordán. Se presentaron luego a Josué, hijo de Nun, y le contaron toda su aventura. Ahí añadieron: Yahvé ha puesto todo ese país en nuestras manos. Todos los habitantes de ese país están asustados con nosotros.
Josué se levantó muy de madrugada, partieron de Sitín y llegaron a la orilla del Jordán. Allí pasaron la noche esperando atravesarlo. Al cabo de 3 días los escribas corrieron al campamento y dieron al pueblo estas instrucciones: apenas vean el arca de la alianza de Yahvé y a los sacerdotes levitas que las transportan, dejarán el lugar donde están y las seguirán para que les enseñe el camino, ya que es un camino por donde nunca han pasado. Josué dijo al pueblo: santifíquense porque mañana Yahvé hará cosas y prodigios en medio de ustedes. Y a los sacerdotes les dijo: tomen el arca de la alianza y colóquense a la cabeza del pueblo. Levantaron pues el arca de la alianza y se pusieron frente al pueblo. Yahvé dijo a Josué: hoy día te voy a engrandecer en presencia de todo Israel. Sabrán que estoy contigo, así como estuve con Moisés. Y tú darás esta orden a los sacerdotes que transportan el arca de la alianza. Apenas lleguen a la orilla del caudal del Jordán, se detendrán en el Jordán. Josué se dirigió a los israelitas: acuérdense y escuchen las palabras de Yahvé, su Dios. Ustedes van a tener aquí la prueba de que el Dios vivo está en medio de ustedes y que por ustedes despojarán a los cananeos, a los hititas, a los jebuseos, a los feseos, a los girgaseos, a los amorreos y a los jebuseos. El arca de la alianza del Señor, toda la tierra va ahora a atravesar delante de ustedes el Jordán. Escojan 12 hombres, uno para cada uno de las tribus, y apenas la planta de los pies de los sacerdotes que transportan el arca de Yahvé de toda la tierra haya tocado las aguas del Jordán que vienen del río arriba se detendrán. Cuando el pueblo levantó sus tiendas para atravesar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza se pusieron a la cabeza del pueblo. Era el tiempo de la cosecha y el Jordán desbordaba por todas sus orillas. Pues bien, apenas llegaron al Jordán, los que llevaban el arca y apenas tocaron el agua a los pies de los sacerdotes que transportaban el arca, el caudal que bajaba de arriba se detuvo y se amontonó a una gran distancia, a la altura de Adán, el pueblo vecino de Sartán. Durante ese tiempo, las aguas que bajaban al mar de Arabá, al mar salado, se derramaron porque habían sido cortadas, de tal manera que el pueblo atravesó frente a Jericó. Los sacerdotes que transportaban el arca de la alianza de Yahvé se mantuvieron inmóviles en seco, en medio del Jordán, hasta que la nación terminó de atravesarlo. Israel pasó por un camino seco. Cuando toda la nación terminó de atravesar, Yahvé dijo a Josué: elijan entre ustedes 12 hombres, uno por cada tribu. Les dirán que tomen 12 piedras de en medio del Jordán y del que se las lleven al lugar donde pasan la noche. Allí las depositarán. Josué reunió a los 12 hombres que había escogido entre los israelitas, uno por cada tribu, y les dijo: vayan al medio del Jordán y échense cada uno una piedra sobre su hombro, según el número de las tribus de Israel. Será para ustedes una señal cuando mañana sus hijos le pregunten: ¿qué significa para ustedes esas piedras? Entonces le responderán: las aguas del Jordán se separaron ante el arca de la alianza de Yahvé cuando éste atravesó el Jordán. Esas piedras serán para siempre un recuerdo para los israelitas. Los israelitas hicieron pues como Josué había ordenado, tomaron 12 piedras del cauce del Jordán, como Yahvé se lo había dicho a Josué, según el número de las tribus de Israel, y las transportaron para depositarlas en el lugar donde se detendrían. Josué hizo que se dirigieran y erigieran 12 piedras en el lecho del Jordán, en el lugar donde se detuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza,
y están allí todavía. Los sacerdotes que llevaban el arca estuvieron detenidos en medio del Jordán hasta que hubo dicho al pueblo todo lo que Yahvé había ordenado. Luego todo el pueblo se apresuró a atravesar. Cuando todo el pueblo hubo atravesado, el arca de Yahvé pasó y los sacerdotes se colocaron de nuevo en la cabeza del pueblo, conforme a lo que Moisés había mandado. La tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés se pusieron armados al frente de los israelitas. Eran más o menos 40,000 hombres que se formaban la vanguardia de Yahvé y que avanzaban hacia las llanuras de Jericó. Ese día Yahvé engrandeció a Josué a los ojos de Israel y se le temió como se le había temido a Moisés durante su vida. Yahvé dijo a Josué: ordena a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio que salga del Jordán. Josué ordenó pues a los sacerdotes: salgan de Jordán. Pues bien, cuando los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza de Yahvé salieron del Jordán, y cuando tocaron sus pies tierra firme, las aguas del Jordán volvieron a su lugar y desbordaron por ambas orillas como en los días anteriores. Era el 10 del primer mes. El pueblo subió al Jordán e instaló el campamento en Gilgal, al oriente de Jericó. Josué ordenó que se erigieran en Gilgal las 12 piedras que se habían tomado en el Jordán. Luego dijo a los israelitas: cuando mañana sus hijos le pregunten: ¿qué hacen esas piedras aquí?, ustedes les responderán: esto es porque Israel atravesó el Jordán en seco. Yahvé dejó en seco el lecho del Jordán ante nosotros cuando lo atravesamos, lo mismo que dejó en seco el mar de los juncos para que lo atravesáramos. Sepan pues todos los pueblos de la tierra cuán poderosa es la mano de Yahvé, y teman siempre a Yahvé nuestro Dios. Todos los amorreos que se encontraban al oeste, así como los cananeos que estaban cerca del mar, se enteraron de que Yahvé había bajado en seco el lecho del Jordán ante los israelitas para que hubiéramos pasado. Perdieron entonces la valentía y les entró el pánico al acercarse a los israelitas. En ese tiempo Yahvé dijo a Josué: hazte unos cuchillos de cisles para circuncidar de nuevo a los israelitas. Josué hizo unos cuchillos de cisles y circuncidó a los israelitas en las colinas de los prepucios. Josué ordenó esta circuncisión porque todo el pueblo que había salido de Egipto, todos los hombres adultos, habían muerto en el desierto a lo largo del camino. Después de su salida de Egipto, todo el pueblo de la salida había sido circuncidado, pero los nacidos en el desierto durante el trayecto, después de la salida de Egipto, no estaban circuncidados. Los israelitas habían caminado 40 años por el desierto hasta que desaparecieron los adultos que habían salido de Egipto. Toda la generación que había salido había escuchado la voz de Yahvé. Yahvé se lo había jurado: ustedes no verán el territorio que prometí darle a nuestros padres, tierra donde deshila la leche y la miel, porque en su lugar habían nacido sus hijos, y estos estaban sin circuncidarse, porque no se les había circuncidado durante el trayecto. Josué los circuncidó. Cuando terminó de la circuncisión de todo el pueblo, se quedaron acampando en ese lugar hasta la curación. Yahvé dijo entonces a Josué: hoy he lanzado lejos de ustedes la vergüenza de Egipto. Por eso dieron a ese lugar el nombre que tiene todavía, Gilgal. Los israelitas acamparon en Gilgal y a la tarde del 14º día del mes celebraron la Pascua de las llanuras de Jericó. Al día siguiente de la Pascua comieron sus frutos del país
panes sin levaduras y granos tostados. El maná dejó de caer el día antes, en vista de que ya se alimentaban de los frutos del país. Los israelitas no tuvieron más maná. A partir de ese año se le alimentaron de los frutos del país de Canaán. Estando Josué cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie delante de él, con una espada desenvainada en la mano. Josué fue donde él y le dijo: ¿Estás en favor nuestro o eres nuestro enemigo? Respondió: soy el jefe de Yahvé, acabo de llegar. Entonces Josué cayó con el rostro en tierra y se postró. Luego le dijo: ¿qué dice mi señor a su servidor? El jefe del ejército de Yahvé respondió a Josué: quítate la sandalia de tu pie, porque el lugar donde está es un lugar santo. Así lo hizo Josué. La ciudad de Jericó estaba cerrada por miedo a los israelitas. La habían cerrado y nadie salía ni entraba. Yahvé dijo a Josué: mira, pongo a Jericó en tus manos con sus reyes y sus mejores soldados. Ustedes, los hombres de guerra, van a dar una vuelta completa a la ciudad y harán lo mismo cada día durante 7 días. 7 sacerdotes llevarán la trompeta de los jubileos delante del arca. El 7º día darán 7 vueltas a la ciudad, luego los sacerdotes tocarán la trompeta. Cuando el sonido de los cuernos de carnero se prolongue, todo el mundo lanzará el grito de guerra. Entonces se derrumbarán las murallas de la ciudad y todo el pueblo se lanzará al asalto, cada uno por el lugar que tenga al frente. Josué, hijo de Nun, reunió pues a los sacerdotes y les dijo: llevarán el arca de la alianza 7 sacerdotes, llevarán las 7 trompetas de los jubileos delante del arca de Yahvé. Luego, volviéndose al pueblo, le dijo: pasen y den la vuelta completa a la ciudad. Los hombres armados irán delante de Yahvé. Cuando Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas de los jubileos delante de Yahvé pasaron e hicieron sonar cada uno su trompeta. El arca de la alianza de Yahvé iba detrás de ellos. Los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban la trompeta. La retaguardia caminaba detrás del arca. Se avanzaban al son de trompetas. Josué había dado al pueblo esta orden: no lancen el grito de guerra, que no se les oiga hasta cuando les diga: griten, entonces lanzarán el grito de guerra. El arca de la alianza caminó alrededor de la ciudad, dio una vuelta completa alrededor de ella y luego regresaron al campamento donde pasaron la noche. Josué se levantó muy temprano y los sacerdotes tomaron el arca de Yahvé. Los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas delante del arca de Yahvé se pusieron en camino y tocaron la trompeta. Los hombres armados iban delante de ellos y la retaguardia seguía el arca de Yahvé. Se avanzaba al son de la trompeta. El 2º día se dio de nuevo una vuelta entera a la ciudad y luego regresaron al campamento, y así se hizo durante 7 días. Al 7º día, cuando despuntaba el alba, se dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad. A la 7ª vez, cuando los sacerdotes tocaban la trompeta, Josué dijo al pueblo: lancen el grito de guerra, Yahvé les entrega la ciudad. La ciudad con todo lo que hay en ella será condenada al anatema en honor de Yahvé. Solo se salvará Rahab la prostituta con todos los que estén con ellas en la casa. En cuanto a ustedes, cuídense de tomar lo que ha sido condenado al anatema, no sea que ustedes mismos se vuelvan anatema y traigan la desgracia
sobre el campamento de Israel. Toda la plata y todo el oro, todos los objetos de bronce y de hierro serán consagrados a Yahvé e ingresarán al tesoro de Yahvé. El pueblo lanzó entonces el grito de guerra y resonó la trompeta. Apenas oyó el pueblo el sonido de la trompeta, lanzó el gran grito de guerra y las murallas se derrumbaron. El pueblo entró en la ciudad, cada uno por el lugar que tenía al frente, y se apoderaron de la ciudad. Siguiendo el anatema, se masacró a todos los que vivían en la ciudad, hombres, mujeres, niños y viejos, incluso a los bueyes, corderos y burros. Josué dijo a los 2 hombres que habían espiado el país: entren a la casa de la prostituta y saquen a esa mujer con todo lo que le pertenece, como se lo juraron. Los jóvenes que habían sido enviados a reconocimiento entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, a todas sus pertenencias, instalaron a toda su familia fuera del campamento de Israel. Luego prendieron fuego a la ciudad y todo lo que había en ella, pero depositaron en el tesoro de la casa de Yahvé la plata, el oro, como también los objetos de bronce o de hierro. Josué dejó con vida a Rahab la prostituta y a la familia de su padre con todo lo que le pertenecía. Esta ha vivido en Israel hasta el día de hoy, porque ocultó a los espías que Josué había enviado para que exploraran Jericó. En ese momento Josué hizo este juramento: maldiga Yahvé al que quiera reconstruir esta ciudad. Pondrá sus cimientos a costa de su hijo mayor, instalará las puertas a costa de su hijo menor. Yahvé estaba con Josué y su fama se extendió por todo el país. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.